Parece que ya están 99% saturados ustedes con informaciones. No solamente 99% del área en siembra directa en Paraguay, sino que están con excelentes informaciones de muchos de los que hoy y ayer estuvieron exponiendo. Así que yo voy a hacer un poco más de historia y muchas fotos para que ustedes puedan seguirme. Yo creo que la ciencia ya se expuso, entonces más bien me voy a basar en algunos principios y cómo vivimos nosotros ese paso de la siembra convencional a lo que es la siembra directa. Puse historia de la siembra directa en Friesland, 33 años de locura sostenible. ¿Por qué? Porque cuando vino el ingeniero Derbsch aquí, la gente pensó que posiblemente algo está mal. Y después voy a contarles algo. 87 estamos trabajando con el programa de conservación de suelos, con la GTZ, con pequeños productores, y el tema era que había una baja productividad a consecuencia de la degradación de suelos. Y en Friesland, el ingeniero Derbsch tenía su base en Choré, con Miguel Florentín y otros. Entonces, él vio que tanto en Río Verde como en Volendam como en Friesland estábamos haciendo este tipo de agricultura y que no era rentable esto. Esto era nuestra situación, totalmente otras máquinas. Hoy todavía algunos de esos 430 de Volvo funcionan todavía, así que están muy duros son estas máquinas. Pero estábamos en una situación difícil, perdíamos 20 toneladas de la mejor tierra por hectárea año por una erosión hídrica en suelos con 90% de arena. Y eso cada año. Esto iba incluso a dificultar el tránsito de las máquinas en el mismo área de cultivo. ¿Cómo vas a pasar con una cosechadora ahí por todas esas cárcavas también? 8 a 10 años de agricultura y después implantación de pasturas, porque ya no funcionaba más, ya no podías más. Eso era el tránsito. A lo mejor en algunos casos 15 años y ya iba a ganadería. Los productores veían que así no podían seguir. Eso estaba, pero el tema es qué hacer. No había otro sistema, eso era lo que siempre se hizo. Viene el doctor Derbsch, hace las primeras visitas a la colonia. En la primera, él trató de convencer aquí a la gente en Friesland, en la administración, de que cambien de sistema. Y le dijeron, está todo bien lo que usted dice, pero posiblemente esto nadie va a hacer aquí. Así que él salió, pero no se dio por vencido, porque era también una cosa, lo que pedía, que no tenía sentido para un menonita que durante 200 años siempre ha usado el arado. ¿Cómo él de repente va a dejar de usar el arado? O sea, no puede ser. Estaba en el ADN el arado, ¿sí? Entonces, esa primera visita no fue tan buena, pero el ingeniero Derbsch logró convencer a algunos productores. Y quiero decir una cosa aquí: un técnico convence a productores para que hagan el cambio. Yo creo que una cosa que tenemos que tener en claro, que la parte de investigación tiene que ir al lado de la producción. El uno depende del otro. Si la investigación está lejos de la producción, no funciona. Pero si la producción está lejos de la investigación, tampoco no funciona. Entonces es un tema muy importante y aquí se dio. En el mismo año 1989, entonces se adquiere una máquina de siembra directa. El gerente era el señor Edwin Jansen,
finado, un gran amigo de muchos los que estamos aquí, él tomó la responsabilidad de financiar algo que la mayoría posiblemente pensaba que era una locura. Él lo hizo. Y ahí entonces comenzamos con más o menos 66 hectáreas de siembra directa con esa máquina ese año. Esta fue una de las parcelas del señor Vince, uno de los pioneros aquí. Y estos son los 8 locos que empezaron. Voy a contar una anécdota de este. El papá de este era amigo de mi padre y en uno de esos, en ese año vino y le dijo, mira, mi hijo tiene algún problema. No sé qué es lo que le pasa. Y encima me pide que le ayude en eso. Porque le pidió que él ponga la estaca para sembrar el cultivo, o sea, para pulverizar su área de cultivo. Y sin arado, sin nada, él encima de la maleza iba a hacer una siembra, era una locura. Y incluso le pidió a su papá que ponga la estaca para ayudarle, porque no se veía nada. No, era ya la agricultura con movimiento, donde podía ver hasta dónde trabajaste. Con el arado se ve, pero con la pulverización no ves. Entonces, al final, el señor Peter Bargen, que era una persona sabia, pero estaba dudando un poco de su hijo en ese momento, accedió y salió muy bien ese cultivo. Y al final, padre e hijo estaban muy bien y muy contentos con eso. Entonces, esas fueron las anécdotas. Hay otra gente que estaba en contra, pero ya lejos, en la última parcelita, ahí probaban un poquito, porque no admitían todavía que podía ser algo bueno. Entonces, tuvimos muchas cosas. No lo llamaban aquí siembra directa, sino maleza directo al comienzo. Bueno, muchos errores tuvimos y aquí tenemos que ver que constantemente tuvimos buen asesoramiento. La gente quería saber porque brotaba de los productores querían mejorar. Aquí, por ejemplo, está Ingo Cleaver, que trabajó aquí de la GTZ. Está Herbert Bartz, estamos mirando los abonos verdes, la GTZ y también el programa de conservación de suelos nos dio la posibilidad de ir a Brasil y a otros lugares a visitar donde ya se practicaba la siembra directa. Esto fue muy importante. Tuvimos muchas salidas. No sé si conocen esto, esta máquina. ¿Alguien conoce esto? Ese famoso vehículo. ¿De quién es? Bueno, seguimos nomás. A este le conocen, ese soy yo. Y aquí está Ari Funk, también de Friesland. Estamos mirando cómo se trabaja con esta tecnología, eso fue en Ponta Grossa y APAR. Después aquí estamos en visitas ahí, allá están dos, Teodoro Pankratz y Arvid Isaac con máquinas. Otra visita, todos escuchando ahí al productor. Esto es ZPAR, Ingo Cleaver, Teodoro. Ahí está el señor Herbert Bartz. Están varias personas aquí de la cooperativa. Esto es Arvid Isaac con su maíz, todo orgulloso. Aquí está el señor Edwin Jansen, ya afinado. Teodoro Pankratz. Y también lo que se dijo, parece que esto a veces ya también está un poco saturado. La familia siempre acompañó. Yo creo que es muy importante que no sea solamente el productor, sino que toda la familia que está en ese proceso. Aquí hay diferentes escenas de aquel entonces, otras máquinas todavía. Comprábamos máquinas usadas y con eso se trabajaba. También
cosas como por ejemplo la distribución de los materiales al hacer la cosecha para que haya una buena cobertura. Todo eso se empezó a ver, que eran detalles. Y, como se dice, no hay siembra directa sin rotación de cultivos, pero nosotros no sabíamos qué hacer con todo el maíz. La soja vendíamos, pero el maíz, ¿qué hacemos con esto? Era un problema. Entonces, teníamos que ver qué hacemos. Hicimos entonces un programa de producción de leche aquí en nuestra cooperativa. Empezamos a producir balanceados y al final se fue generando un círculo virtuoso. O sea que la siembra directa nos llevó a prácticamente la agroindustria y también a otra pata de producción. Entonces fue como una reacción en cadena. Bueno, tuvimos que ver diferentes cultivos de cobertura, de todo, porque siembra directa sin rotación de cultivos no se puede hacer. Entonces, estos fueron los grandes desafíos que siempre tuvimos: cuánto dejar para el suelo y cuánto extraer, y siempre mejorando y teniendo en vista el suelo. También aquí ven, esto es de Bolascua, 1 parte por millón de fósforo. La materia orgánica está baja también en nuestros suelos, 1,6 es bueno porque tuvimos hasta 0,1% en ciertos suelos ahí de materia orgánica. Entonces tuvimos que empezar a ajustar las cosas de acuerdo a lo que faltaba. Y bueno, llegamos al 2009 con 16.500 hectáreas, pero gran parte de eso era sobre terreno alquilado. Aquí estamos. 95% en siembra directa en 2009. Aquí hicimos un festejo, celebramos los 20 años de siembra directa aquí en Friesland. Pensamos que es importante celebrar de vez en cuando. Aquí está el ingeniero Derbsch también, estaba el señor Herbert Bartz que vino, y están los pioneros de la siembra directa. Y hicimos en Bolascua, lastimosamente no vamos a ir, pero los que conocen, hicimos un monumento justamente recordando a esos pioneros de la siembra directa. Cada vez que uno va a ese lugar, uno se recuerda, bueno, aquí hubo gente que alguna vez tomaron un riesgo y tuvieron éxito. Y aquí, Don Magín, que no está con nosotros, Ken Morilla, son personas, el ingeniero Derbsch, es el trío que mucho nos dio y que nosotros estamos agradecidos por esa gente. Y también productores como Arvid, que desde el primer momento con mucho entusiasmo estuvieron con esto. Y aquí hay otros, el señor Dirceu Gassen me impresionó mucho las pocas veces que pude escucharlo. Son estas fotos que tienen una historia detrás, ¿sí? Para los que los conocen, me entienden. Para los que no los conocen, a lo mejor empieza hoy una historia con lo que ustedes vieron aquí. Ingeniero Cubilla estaba ahí, ¿sí? Y bueno, ahora quiero entrar un poquito en agricultura, ganadería, en la integración. El suelo, rotación de cultivos y abonos verdes, combinación agricultura con ganadería, agregar biodiversidad, abonos verdes cóctel, innovación, integración en campos bajos. Conclusiones. Esto es el área de Friesland. Tenemos 22% en agricultura, 64% en ganadería, 2% bajo reforestación o forestación y bosque nativo 12%. Tenemos
originalmente mucho más campos bajos de lo que tuvimos áreas de bosque, ¿sí? Y entonces esto es más o menos con lo que trabajamos. Y siempre hay que hacer todo para conservar el suelo. Estas son parcelas con 20, 30 años de siembra directa. Y cuando lo vemos de arriba, vemos que no hay ninguna cárcava. Esto está bien mantenido, esto está lindo. Esto son suelos con 90% de arena y ondulados, y hay ondulaciones largas. Cuando ahí no tenés cobertura, el agua es muy fuerte. Entonces, aquí vemos que funciona. Esto es la parcela de Teodoro Pancratz, donde en el 89 estuve como estudiante en su parcela, y esta es parte de esa parcela. Así está, esta está hoy con 33 años de no remoción. Y lo que tenemos aquí, un problema en nuestra zona donde son campos ganaderos, tenemos una erosión muy grande. Esto es en otra parte. Aquí, donde caminan los animales, al lado del alambrado, erosión. Duele ver eso. Esto era en esta estancia de nuestra cooperativa. Alguna vez va a funcionar. Aquí. Y aquí tenemos otro sistema. Esto ya es la integración. Donde había soja, donde había agricultura, entra el pasto y ya se divide en pequeños piquetes. Claro, la infraestructura tiene que estar, ahí tiene que haber agua, y ahí empezamos otro círculo donde entra el ganado dentro de la agricultura como otra rotación. Caminos. Muchos problemas tenemos por los caminos, porque no hacemos un buen sistema, porque en esta parte, ahí ya hicimos un lugar para que se quede el agua, pero aquí a los lados los animales siguen caminando y baja el agua. Entonces tenemos que con inteligencia hacer la infraestructura por donde vamos a ir. Y todo pasa ahí por el manejo de suelo. Esas fotos que les mostré era anterior, y aquí después de unos años de hacer la integración en el 2014, fíjense cómo está esto. En la parte hicimos una planificación, pusimos reforestación en las partes con mucha pendiente, y lo otro ya estamos manejando en el sistema de rotación, y donde el animal entra como parte de eso. Bueno, aquí cobertura de suelo, maíz sobre nabo, y así empezamos con el sistema. Con estas superficies empezamos la integración. Y aquí solamente mostramos un modelo. Esto es un modelo. No hay receta, pero esto puede ser. En donde nosotros empezamos, y así de tiempo nos costó cuando empezamos. O sea, no todo funcionaba bien también, siempre. Cuesta pasar de una pastura degradada a otra cosa. Es mucho tiempo. Entonces, desecamos la pastura que dejamos crecer un poco, hacemos una soja tempranera, entramos con un maíz safriña, con una braquiaria, hacemos una soja de medio ciclo, después un nabo forrajero, un maíz zafra, más braquiaria brisanta, y ya entramos con otra vez 2,5 años más o menos de ganadería intensiva, pero que nos funciona muy bien y donde tenemos muy buenos rindes por hectárea en kilogramos de carne. Eso depende de la situación.
Y voy a llegar a eso, uno puede hacer 3 y 3 años, uno puede hacer 1 y 1 año, uno puede hacer 2,5, 2,5. No hay receta. Mucho depende de las condiciones del mercado también. Porque este sistema de integración nos da una autonomía que en ninguno de los otros sistemas separados tenemos. Al hacer esto, lo que tuvimos que aprender que como el ganado compacta una pequeña parte, hay que, al sembrar el disco de corte antes de donde cae la semilla, tiene que entrar profundamente para romper esa primera camada, y ahí no tenés problemas de compactación, porque hacia abajo no hay nada de problemas en esas pasturas. Es solamente la parte superficial. Entonces son pequeños detalles que los productores lograron hacer. Y aquí tenemos estas hojas sobre una pastura de 2 años o 3 años. Son muy buenas también en tiempos de sequía. Aguantan más porque tenemos toda esa masa radicular ahí, tenemos una cobertura y tenemos también mucho más biodiversidad por el animal que entra dentro del sistema. Aquí esto es en la estancia de la cooperativa, ustedes ven animales, ustedes ven reforestación, ustedes ven también el maíz aquí. Ahí está todavía la batea de los animales. Y esto es otra vista. Ahí vamos a ir mañana, vamos a pasar, van a poder ver, ya estamos cosechando los árboles. En el 2009-10 hice una proyección y queríamos vender los árboles ahí a partir del 2022, y creo que desde hace 2 años ya estamos vendiendo los árboles. Entonces fue algo que da gusto ver. Y aquí después ya entra el maíz con una braquiaria, se cosecha el maíz. Esto es de Reimer, Alfred Reimer, esta parcela y sus animales que ya entran ahí. Y tenemos en época crítica justamente un buen pasto, y después él sigue otra vez sembrando otro cultivo o deja el pasto. Esto es un abono verde mezcla después de soja, y lo utilizamos para pastorear con animales. Otro. Y nosotros usamos el maíz safriña para darle a nuestros animales. Yo hago la agricultura para mejorar mi ganadería. La agricultura no es que va a desplazar la ganadería. Vamos a tener más producción de granos y más animales en nuestro campo. A eso llegamos. Y aquí no tiene que ser tecnología alta. Yo no puedo comprar para 200, 300 animales maquinaria muy cara. Esto puede hacer el pequeño productor, puede hacer el mediano productor, y eso puede ser el grande. El grande a lo mejor con mejor maquinaria, pero estas 2 personas son las que hacen que esto funcione muy bien. Entonces el capital humano también es algo que tenemos que nunca olvidar. Había una pregunta una vez, bueno, esto es, sí, ¿ustedes le dan de comer a los animales? Nuestros animales comen solos, no tenemos que darle de comer. Entonces, estamos con un sistema donde ellos mismos comen y nos baja los costos. Solamente hay que empujar siempre esto, y aumentan en invierno esto, y me funciona demasiado bien. También tenemos grano de soja que dejamos una parte. Podemos hacer heno con excedente, hay que cuidar la cobertura, cuánto vas a sacar. Maíz y soja de la propia producción utilizamos, mezclamos y le hacemos una presión. Es una pequeña prensa que calienta el sistema, entonces sale como flocos el maíz con la soja mezclado.
Y eso le damos a los animales como suplemento. Es algo donde tenemos una economía circular. Yo no pago impuestos sobre esa soja, sobre ese maíz. Yo directamente lo transfiero al animal y vendo carne, ¿sí? Si el maíz tiene demasiado buen precio, o la soja estaba a $250, por eso mantuve la soja ahí, porque no me rendía. Si está a 500, 600 como ahora, yo no voy a hacer esto, yo voy a vender toda la soja, ¿sí? O sea, esa autonomía te da el tema. Bueno, ventajas entonces no compiten, sino que se complementan. Más granos, leche y carne. La conservación y mejoramiento del suelo y de sus características productivas. Y te da flexibilidad para elegir qué producir de acuerdo a las perspectivas de precios, reduciendo los riesgos. Y eso responde, ingeniero, a tu pregunta. De acuerdo a cómo esté la condición, tú puedes cambiar. Compras más animales, compras menos, vendes más granos, transformas en carne. Esa autonomía te da. Y te da, claro, mayor estabilidad económica. Hay que tener en cuenta algunos factores. El ganadero muchas veces no conoce la agricultura, lo cual dificulta la adopción del sistema. Yo tengo la suerte de que personas que son agricultores me hicieron el servicio en todos estos años. Entonces, yo descanso en ellos. Yo le puedo dar más trabajo. Ellos pagan mejor sus máquinas y yo no tengo que hacer todo esto. La otra cosa es que el agricultor tiene que volverse ganadero. Alguna vez va a funcionar, eso sí. Y hay que evitar el sobrepastoreo y erosión. Y también hay que cuidar el paso de máquinas cuando las condiciones no estén bien. Y después alquileres. Lo quiero tocar, no se tocó creo que, pero cuando alquilamos un campo, el que alquila el campo muchas veces tiene una mentalidad extractiva y quiere sacar en corto plazo muchas cosas y eso va en detrimento del suelo. Pero muchas veces no es el que alquila el problema, sino que el propietario de la tierra que pide demasiado mucha soja, demasiado mucho porcentaje, que no le da opción también al que va a alquilar. Entonces es una situación que tenemos que pensar. Creo que tenemos que hablar bien entre los dos. Y al intensificar, cuidar los números. Hay que cuidar mucho. Y mentalidad abierta. Aquí es un tema que para mí es muy importante. Los sistemas de producción agropecuarios se mantienen estables y productivos a medida que encuentran fuentes de nitrógeno para generar suficiente biomasa. Y ¿será que las plantas fijadoras de nitrógeno tengan una importancia subestimada? Me alegra mucho ver muchas leguminosas entre los abonos verdes, pero esta fuente de nitrógeno, sin esto, no podemos nosotros aumentar mucho carbono. Y nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo en forma biológica, natural, y eso tenemos que aprovechar. Para mí eso es algo que tenemos que trabajar. Soja, crotalaria, vicia, poroto, de todo. Aquí, por ejemplo, en lo de Teodoro Pancratz, es crotalaria, avena negra y nabo forrajero. Muy lindo, una linda mezcla. Esto es un abono verde cóctel en campo bajo en mi finca. Eso es en altura, un poco más avanzado, una mezcla diferente. Esto es Alberto, que trabaja conmigo en la estancia, ahí está Alberto. Fíjense, esto es en campo bajo, una mezcla de 10 abonos verdes diferentes. Esto ya a la salida del invierno.
Esto es antes, y eso era la mezcla. Aquí tenemos 3 crotalarias y entonces suma como 10 diferentes especies que estamos utilizando ahí. Bueno, estuve en lo de Gabe Brown y él me dice que el 90% de los nutrientes tienen que pasar por una fase biológica, materia orgánica o lo que sea, dentro del suelo para que estén disponibles a las plantas. Yo no sé evaluar eso, pero yo sé que la parte biológica es muy, muy importante. Entonces, biodiversidad es fundamental cuando nosotros tenemos nuestro sistema de producción. Y es no solamente cantidad, sino calidad de lo que producimos. Micorrizas, ya se habló de esto. Yo digo que esto es un amplificador de lo que tenemos. Se habló de 20, 40 centímetros. Si yo tengo una leucaena, yo utilizo 6 metros cuando crece bien, en un sistema donde tengo leucaena con pastura, con una gramínea. Tenemos un gran potencial hacia abajo. En vez de usar 20 o 40%, ¿por qué no usamos 100 o por qué no usamos varios metros? O sea, eso debemos hacer. Y esto es lo de Gabe Brown. Esa es su huerta. Esta es una huerta aquí en Paraguay. Cobertura. Y innovación y práctica. Tenemos que tener la mente abierta como un paraguas, ¿sí? Para no mojarnos. Pero lo hizo diferente otra vez. No solamente no se moja, sino por una innovación está recolectando el agua que es agua limpia y ahí tiene agua para tomar. Para mí esto es una forma de ver una innovación y eso es lo que tenemos que hacer. Yo me metí en la agricultura justamente para mejorar mi ganadería. Y esto es una secuencia de esto. Ahí está Alberto, la soja. Aquí está el maíz, safriña. Después ahí. Y solamente para notar, en nuestra cooperativa, en el año 2018-19, ya tuvimos más del 50% de la superficie agrícola ya está integrada en siembra directa. Y eso nos da una estabilidad. ¿Cómo estamos con el tiempo? 15. Bueno, está bien. Cuando Richard me va a mostrar algo ya voy a tener miedo. Bueno, entonces, cuanto más tengamos de esta combinación, más estable va a ser nuestra economía en nuestra cooperativa. Y algo que tenemos que ver. Esta es una foto que yo hice aquí a la avenida Tuyango. Esto es un campo bajo inundable. Tiene demasiado poca agua para hacer arroz, tiene mucha agua para hacer cultivos agrícolas normales. En Paraguay tenemos 30% de praderas nativas, campos bajos, inundables. Hay zonas que dan muy bien para arroz, donde tenemos suficiente agua también para hacer, y hay otras donde tenemos limitaciones de conseguir todo el agua, pero esos son 13 millones de hectáreas. ¿Qué hacemos con eso? Es un potencial enorme. A lo mejor cuesta $2,000 este campo, pero cuando yo lo convierto en agricultura, ¿cuánto vale a futuro? Es para hacer un poco de números. Aquí esto es a 3 kilómetros de ese campo que les mostré. Estamos pasando de un campo que tenemos que una vez trabajarlo. Estas son las fases. Después viene el encalado, viene la calanización, hay que manejar eso, pero hoy con la tecnología que tenemos un potencial enorme. Y después hay que retocar. Aquí, por ejemplo, esto es el principal que tiene que ser
poco, queremos poder trabajar esto. Y aquí tenemos que retocar a mano para que salga el agua, los microrelieves, hay que trabajarlos muy bien. Hay que tener una infraestructura, porque cuando llevas cargas pesadas, los puentes se rompen, hay que hacer bien la cosa. Y después hay que recortar. Esto después del primer cultivo de soja, estamos recortando, o sea, repasando para que pueda salir bien el agua. Esto también es servicio. Tenemos un problema en estos extremos de sequía. Esta soja rindió 500 kilos, no siempre sale todo bien. Esto fue este año. Esto también fue este año. Ahí. Esto todavía dio 20.000 kilos por hectárea, a pesar de todo. Increíble. Yo pensé que ya perdíamos todo. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer cobertura y regenerar y enriquecer y edificar ese suelo. Esto es después de soja, el abono verde mezcla, pero que ya tenía la braquiaria integrada. Y esto es ahora. Hace unas semanas. Hace 2 días estuvimos ahí con Marí y miramos y esto era lo que encontramos ahí abajo. ¿Sí? 5 años en el sistema. Tiene 2.000 kilos de cal en estos años. Después también tenemos mucho exceso de agua y tenemos que manejarlo. Entonces hay que trabajar todos los lugares y hay que, especialmente los microrelieves, hay que manejar. Y al final tenemos un buen cultivo. Esto es en campo bajo y está linda la soja. Y esto es de arriba. Cuando ven, hay muchos pequeños canales que hicimos al final y ahí va a ser cada vez más parejo porque manejamos bien nuestro recurso. Y aquí estamos con pastoreo animal, hay que cuidar mucho. Esto es un piquete uno al lado de otro, ahí nos agarró una lluvia y nos sacamos los animales a tiempo. Hay que cuidar mucho esto cuando uno maneja esto, especialmente cuando todavía no hay mucha cobertura, porque estas son partes recién integradas. Esto también, los dos son cultivos mezcla y donde hacemos pastoreo. Esto ya sabíamos, arriba podemos hacer forraje, pero esto es en campo bajo, esa misma parcela que les mostré también que estaba moribunda y aquí estamos cosechando ya. Y después, buena agua, sal proteinada y ahí están comiendo los animales. Son sistemas que son de alta tecnología, pero no de tan alto costo. Tenemos que ver suelo y biodiversidad, aceptar principios, adaptar principios a nuestra situación y ser creativos con eso. Por eso no hay receta. Autonomía y economía. Hay que pensar bien, hay que hacer una planificación y hay que comunicar lo que hacemos a la ciudad. Desde que estoy trabajando en la FECOPROD, cada vez me doy cuenta con las cooperativas que nosotros no comunicamos lo que hacemos. Tenemos tantas cosas que comunicar. Por ejemplo, esto le agrada a cualquier persona de la ciudad. Aquí quieren entrar y hacerse la foto. ¿Y por qué nosotros no aprovechamos eso? Esto va a funcionar todavía. Esto vamos a mirar mañana. Ahí vamos mañana.
Esto es algo increíble. Ahí hay abejas, hay de todo. Es algo espectacular. Esto vos posteás en Facebook y vas a tener 100, 200 likes enseguida, porque eso estira y nosotros no hacemos propaganda con lo bueno que tenemos. Que cuidamos la naturaleza, ese terotero ahí con su nido, está cuidando. Y vos podés acercarte así y se va a quedar porque cuida eso. Eso tenemos que transmitir. Y también esto, que estamos bien con los animales, no nos tienen miedo. Les digo que el 1999 les manda muchos saludos. Él no puede estar aquí porque está de luna de miel con unas cuantas vaquillas en el Chaco y nadie se perdería eso, ¿verdad? Concluyo, para nosotros aquí en Friesland, el sistema de integración agricultura-ganadería es bien practicado. Es mejor que cualquiera de los dos sistemas independientes por separado. Nos debemos a otros. Aquí era de un encuentro hace unos años. Esto fue el día anterior del vuelo del ingeniero Derbsch, cuando se fue a Alemania. Estuvimos juntos. Nos debemos a muchas personas. Muchas personas ya no están con nosotros, pero eso es importante. Y concluyo, Dios en los primeros capítulos de la Biblia dijo, Dios dio al hombre como corona de la creación un doble mandamiento respecto a la tierra, labrarla y cuidarla. Nosotros tenemos que ganar nuestro pan diario, tenemos que trabajar, tenemos que desarrollar nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros países y al mismo tiempo tenemos que cuidar de la naturaleza. Gracias.